Marcos 1:21. La Escritura dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le trajeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. El ministerio público de Jesucristo ha iniciado. Cuando digo que el ministerio público de Jesús ha iniciado, no significa que el ministerio de Jesús haya iniciado allí. Pues aún aquellas cosas que no están registradas en la Escritura, en la Biblia, acerca de la infancia, de la juventud de Jesús, son parte también de su ministerio. Pues Él es Dios que se hizo carne, Él es el Verbo encarnado. Y aún su infancia y aún su adolescencia, su juventud, son parte de su vida, de esa preparación. Posiblemente no es significativo para nosotros en la enseñanza del Evangelio para nuestro tiempo. Y su ministerio definitivamente nunca tuvo una pausa y nunca ha tenido una pausa. Sin embargo, cuando decimos que el ministerio público de Jesús ha empezado, nos referimos a ese periodo de tiempo a donde Jesús, previo a su sacrificio en la cruz, se manifiesta a Israel como el Mesías y por supuesto como el Salvador del mundo, nuestro Salvador. Por eso será Cristo, el Mesías de los judíos, y Cristo, nuestro Salvador. Los eventos que hoy hemos leído nos describen lo que distinguía la obra de Cristo hacia las personas. El ministerio público de Jesús tuvo al menos 3 distintivos, de los cuales nos habla el pasaje que acabamos de leer. 3 distintivos, y son los siguientes: su predicación, sus sanidades y sus liberaciones. 3 cosas que caracterizaban el ministerio público de Jesús son su predicación, las sanidades y las liberaciones. Permítanme en esta mañana poder explicarle acerca de cómo es que se manifestaba el ministerio de Jesús en su predicación, en sus sanidades y liberaciones, tomando como ejemplo los eventos que aquí han sido narrados. Número 1, la predicación. En el primer evento, Jesús entra a enseñar a la sinagoga. Era su costumbre participar de la reunión los días que la gente, los pueblos, se reunían en las sinagogas para poder estudiar la palabra del Señor, orar y adorar.
era una reunión de la gente, no era el templo, no era en donde se realizaban los sacrificios, era el lugar en donde se estudiaba la ley y los profetas. Se leía la escritura y se estudiaba. Se le daba lugar a los rabinos, se le daba lugar a los maestros, aquellos que tenían una autoridad, que tenían una reputación y que querían compartir, que querían leer, leían las escrituras y las explicaban. Jesús hacía esto. Jesús en su ministerio público entraba a las sinagogas y hablaba de las escrituras, leía las escrituras y explicaba las escrituras. En este primer evento vemos a Jesús precisamente en una sinagoga. ¿Qué hacía la gente en la sinagoga? ¿A qué iba la gente a la sinagoga? Iba a orar, iba a adorar e iba a aprender. La gente iba a la sinagoga a escuchar. ¿Qué iba a escuchar? La palabra del Señor. ¿Qué iba a escuchar la gente a la sinagoga? La palabra del Señor. Cuando usted viene a la iglesia, a la reunión de la iglesia, ¿qué viene a hacer? Usted viene a escuchar la palabra del Señor. Viene a adorar, viene a orar, pero también viene con el oído listo para escuchar la palabra del Señor. Ahora bien, la gente no solo escucha la palabra, aquí en este evento, la gente no solo escucha la palabra con autoridad, sino que en este evento va a mirar el poder de Dios. En cualquier sinagoga en aquel tiempo, la gente se reunía y escuchaba a los maestros de la ley, a los escribas, escuchaba a los que conocían la ley. Ya estaban acostumbrados a escuchar la palabra de Dios. Pero en esta ocasión, cuando Jesús viene y explica la palabra del Señor, ¿qué encuentran? Uno que habla la palabra del Señor como quien tiene autoridad. Y además se manifiesta a un demonio y tiene autoridad no nada más para hablar la palabra, sino para hablarle a un demonio, callarlo y echarlo fuera. Así que ellos experimentan algo glorioso. Jesús entonces aquí manifiesta la autoridad que tiene en la palabra y el poder que tiene sobre los demonios. El mismo Señor Jesús expresa, hermano, aquí la prioridad que tiene para su ministerio. Quiero que fije su atención en el versículo 37. 38, perdón. Dice así: Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Cuál es el ministerio primordial del Señor Jesucristo? Predicar. Si pusiéramos, no es que no sea importante el ministerio de sanar y de liberar, pero ¿cuál es el ministerio sobre el cual gira toda la actividad de Jesús? Predicar. ¿Qué dijo Jesús? Para esto he venido. Es una de las veces que Jesús expresa, para esto he venido. Jesús aquí dice, para esto he venido. ¿Para qué? Para predicar. ¿Cuál es la prioridad o cuál es la meta que tiene Jesús para visitar todas las ciudades? Predicar en ella. Ahora bien, la predicación de Jesús en cada nación, en cada lugar, ahí fue en todo lo que es Palestina. ¿Cuál fue el objetivo de Jesús? Predicar. Y con su predicación Él traía poder. La predicación de Jesús traía autoridad y traía poder. Por eso es que cuando Jesús predicaba, también sanaba y también liberaba. Y en estos pasajes que acabamos de leer, vemos cómo trabajan las tres áreas del ministerio: la predicación, la sanidad y la liberación. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cómo aquí Jesús qué palabra utiliza? La predicación. Aquí en este pasaje no dice Dios me llamó a sanar, Dios me llamó a liberar. Dios lo hace y de hecho lo hizo. Pero ¿qué palabra utiliza aquí como la palabra primordial? Predicar. Con la predicación está acompañado las señales, los milagros, los prodigios, lo que Dios hace. Pero ¿cuál es el objetivo? Predicar.
Así que quedemos claro, hermano. Jesús, ¿a qué vino? A predicar. Otra vez, no estoy reduciendo la importancia de lo que Jesús hizo, porque todo es importante, pero todo tiene un sentido y todo tiene es como un tejido, que no se puede separar uno de lo otro. Y no podemos, hermano, quitarle la importancia a uno y al otro. Cuando se le quita la importancia a uno a otro, entramos en un desequilibrio. Lo que necesitamos es darle el lugar que corresponde a cada cada una de las partes. Todo es importante y todo tiene un lugar. Entonces, cuando hablamos de importancia, no es que uno tenga diferente nivel, sino que cada cosa tiene su lugar. Entonces, ¿qué es lo que Cristo vino a hacer? Predicar. Cristo vino a predicar. Permítame hablarle brevemente acerca de la predicación. La predicación es el anuncio o proclamación del evangelio de manera pública. Jesús vino a predicar, quiere decir que vino a anunciar o a proclamar la buena noticia públicamente. El predicador se convierte en un heraldo. Un heraldo era un representante del rey, un vocero de un decreto divino, de un mensaje, real, de un mensaje real del rey que va y lo publica en todos los lugares del reino. A todos los lugares del reino va el heraldo y dice, el rey ha decretado esto, lee los decretos y lee lo que se ha anunciado, lee los mensajes. Cuando Jesús se manifiesta como un predicador, Él viene a traer el mensaje del evangelio, el mensaje del cielo, está ejerciendo su labor profética. Él es el Hijo de Dios, de hecho, Él es la palabra. El predicador es un heraldo, uno que anuncia el mensaje del evangelio. Aquí Cristo le está diciendo a los discípulos, yo he venido a dar un mensaje. Debemos entender que aún las liberaciones y aún las sanidades traen un mensaje. Traen un mensaje y acompañan y complementan lo que se está hablando. Porque la gente lo que necesita es escuchar la palabra de Dios. Porque en ello hay salvación. ¿Sabe? Hay gente que ha sido sanada milagrosamente. Hay gente que es liberada de demonios milagrosamente y no sea salva. Pero ¿qué es lo que salva las almas? La predicación. Pablo dijo que a Dios le agradó salvar con la locura de la predicación. Por eso nuestra prioridad es la predicación. Cristo entonces se convierte en el modelo del predicador. Jesús no nada más llamó predicadores, sino que fue el predicador por excelencia. Y de él debemos aprender cómo se predica el mensaje del evangelio. La primera característica es que la predicación debe estar acompañada de la oración. Versículo 35. Jesús está obrando poderosamente, pero ¿qué hacía? Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué significa esto? Que él dependía de su Padre en oración. Él es Dios. Él es la palabra de Dios. Él tenía el conocimiento de Dios, pero él dependía de Dios. Usted y yo necesitamos depender siempre de la palabra de Dios, pero cuando decimos que dependemos de Dios, dependemos de la oración. Tenemos que ser gente de oración. Esta es la parte que nos corresponde. Usted ve que aquí los predicadores traemos una palabra, pero debemos preparar esta palabra ¿en qué? En oración. Tal vez es la parte que usted no ve, pero es otra parte. Uno tiene que estar pidiéndole al Señor porque dependemos de Dios. No nada más es de que nos lancemos a predicar, sino que debemos tener una relación personal con Dios. Jesús dependía de Dios. ¿Por qué se aislaba de la gente? Para estar tiempo con su Padre.
Necesitamos un tiempo personal cada uno de nosotros, necesitamos un tiempo con nuestro Padre para orar, para depender, para escuchar. Direcciones, la directriz, y entonces él salía y daba el mensaje con poder y con autoridad. Entonces, número 1, dependía de su Padre en oración. Número 2, un predicador enseña con autoridad. Entonces, número 1, un predicador depende de Dios, del Padre, en oración. Y número 2, enseña con autoridad. Su forma de enseñar impactaba. ¿Qué quiere decir que enseñaba? Que la gente decía, este enseña diferente a los demás. Yo no dudo que los escribas era gente preparada. Había gente preparada. Jesús mismo fue a escuchar a los doctores de la ley, a los que enseñaban, y les hacían preguntas. Era gente preparada. Pero cuando Jesús viene con una unción, viene ungido con el Espíritu Santo, su enseñanza impactaba a la gente de una manera diferente de lo que impactaba la enseñanza de cualquier otra persona que conocía la Escritura. No es de que la conozcamos, sino de la unción que tenemos, el llamado que tenemos, la autoridad que tenemos. Jesús tenía esa palabra. Definitivamente nunca le faltó a Jesús una palabra con autoridad y con poder. Definitivamente es nuestro modelo a seguir y debe ser nuestra oración. Uno que predica, hermano, es nuestro modelo y es nuestro deseo, predicar como Cristo. Porque a veces nos ponemos carnales, a veces uno predica con sus, decimos, con sus entrañas, y hay que dar las entrañas para predicar. Pero por eso es que mi lugar es orar para pedirle a Dios, Dios, dame unción para transmitir este mensaje. Para que usted pueda recibirlo y sentir un mensaje, percibir un mensaje como que tiene autoridad. Ahora, quiero quitar, hermano, es importante, en esta enseñanza quiero quitar el elemento humano del mensaje. Voy a llegar a eso. Cristo representaba lo que decía. Cristo tenía toda la autoridad para hablar, hermano, y para impactar a la gente, para cambiar a la gente. Y no toda la gente cambió, no toda la gente recibió su mensaje. Hay mensajes que a la gente no le gustaban. Dice que apretaban los dientes la gente, les daba coraje. Pero la palabra que Jesús traía era con autoridad. ¿Y cómo no? Si Él era la palabra. Él es el objeto mismo del mensaje. Él es el portador del mensaje. Entonces, si nos trasladamos a ese momento, ¿quién es el mensaje? Cristo. ¿Y quién trae el mensaje? Cristo mismo. ¿Quién es el objeto del mensaje? Cristo. ¿A quién debía escuchar la gente en ese tiempo? A Cristo. Es más, a los que nosotros escuchamos hoy, que son a los apóstoles, todavía no había que escucharlos a ellos. ¿A quién había que escuchar? A Cristo. ¿Quién es el que predicaba? Cristo. Antes de Cristo, ¿quién predicaba? Los profetas. ¿Quiénes anunciaban? Los profetas. Juan el Bautista. ¿A quién tenían que escuchar? A Juan el Bautista. Pero cuando Cristo viene, llega el momento donde el ministerio de Juan el Bautista acaba y hay una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado y ha sido ungido. Y cuando Juan el Bautista es encarcelado es el momento cuando Jesús entiende que es el momento de predicar. ¿Quién es el predicador ahora? Cristo. Cuando Jesús asciende al cielo, le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, ¿a quién les entrega el ministerio de la predicación? A los discípulos, a los apóstoles. Hermano, entendamos, a los que le entregan ese ministerio es a los apóstoles. Y una vez que está el ministerio de los apóstoles, ellos predican a la iglesia y ellos escriben la palabra apostólica y ahora nosotros dependemos ¿de quién? De la palabra apostólica escrita, que es la predicación de Cristo. Es una herencia, hermano. Y entonces la autoridad, ¿quién la tenía en aquel tiempo, en este momento, aquí en el libro de Marcos? El que estaba en la sinagoga, hermano. Cristo. Por eso la gente decía, aquí hay un testimonio de que Él es la palabra y este es el mensaje que tenemos que oír. Es el que nos puede interpretar la Biblia, este es el que nos puede interpretar la ley, es el que le da el significado correcto a cada
Cada uno de los puntos de la ley es el que vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla. En Él vemos el cumplimiento de la ley. Él es el mensaje de la palabra de Dios. Ahora bien, ese mensaje que Él traía no nada más traía palabra convincente, palabra con autoridad, palabra que la gente podía oír, sino además estaba acompañada de señales. Y es lo que la gente vio. ¿Qué sucedió en la sinagoga? Dice la Biblia, hubo un hombre que tenía espíritu inmundo. Una traducción literal es un hombre que estaba en espíritu inmundo. Hoy te voy a hablar un poco de la liberación, pero un hombre en donde al que se le manifiesta un espíritu inmundo y Jesús lo libera y el demonio hace todo un escándalo, tira al hombre, grita, la gente se espanta. Pero ¿qué es lo que sucedió? La gente vio en ese hecho que el que está hablando no nada más habla con autoridad, sino además ejerce autoridad sobre un mundo espiritual. Es decir, es un hombre que tiene poder. Esas señales confirmaban su autoridad. Entonces, ¿qué es lo más importante? Su predicación y las señales que hacen. Respaldan su autoridad. Como lo voy a llevar un poquito más adelante, ¿qué autoridad respaldan las señales? La autoridad del que habla. ¿Quién es el que habla? Jesucristo. ¿En dónde? En la sinagoga de Capernaum. Las señales de aquel tiempo de que nos hablan de que la palabra que Cristo trajo tiene una autoridad. Esas son las señales que respaldan, ¿cuál autoridad? La de Cristo. La de Cristo. ¿A qué quiero llegar? Nosotros, quiero que me entienda bien, otra vez, no estoy reduciendo las señales, pero nosotros no tenemos que sanar y liberar para darle autoridad a la palabra de Dios. ¿Me explico? Si usted espera a un pastor que sane, que libere, no lo soy. Pero soy alguien que predica la palabra de Dios y eso es lo que Dios me llama. Dios me llamó a predicar y anunciar la palabra de Dios. Ahora, ¿con qué autoridad entonces enseño? Si Jesús el modelo de predicación tuvo señales, liberaba y sanaba, eso respaldaba su palabra. ¿Usted espera entonces que un milagro y que una liberación respalde la palabra que yo le enseño? Entonces estaría usted esperando que mi palabra fuera respaldada, pero usted debe entender que yo no le traigo mi palabra y no me interesa respaldar mi palabra porque no tiene más valor que humano. Me interesa traerle la palabra de Dios que ya fue autorizada y respaldada con milagros, señales y prodigios. Por eso, mi hermano, no espere milagros como mucha gente espera, que está buscando milagros, inclusive llegan a decir, en esta iglesia no hay unción. No es lo milagroso que sucede, sino Dios se manifiesta a través de su palabra. Ahora, si hay milagros, qué bendición de Dios, y yo creo en los milagros. Creemos en los dones del Espíritu Santo. Creemos que Dios se manifiesta poderosamente. Creemos que Dios puede enviar a un misionero, hermano, y a donde Dios lo mande, Dios obra milagros. A veces donde usted puede ver mayores milagros no es a veces en donde estamos bien, hermanos. Digamos, no los necesitamos, sino donde los necesitan, hermano. Ahí, hermano, a lo mejor usted no ve liberaciones de demonios tan comúnmente, pero váyase a esos lugares, hermano, donde hay budismo, donde hay mucha brujería, hermano, hay que trabajar mucho en liberación. Se tiene que trabajar y se manifiestan, pero el poder de Dios está para
para obrar esas cosas. Pero ¿a qué nos llamó el Señor? A predicar, a anunciar. Jesús que vino a predicar, a anunciar. La palabra que nosotros ya predicamos ya fue autorizada, ya fue respaldada con señales, milagros y prodigios. Usted la cree porque está aquí. Por eso la palabra extrabíblica, ¿sabe lo que es la palabra extrabíblica? Que está fuera de la Biblia, no tiene ninguna autoridad. E inclusive, si una palabra extrabíblica trajera un milagro, no la puedo recibir porque ya no entró, perdió su oportunidad. Hay gente que todavía cree en eso. Y hay que tener cuidado. Yo no puedo decir le digo, yo creo en los milagros, pero yo no creo en que todavía exista alguien que me pueda decir que le quiera añadir a la palabra de Dios, a la palabra escrita. Es algo que debemos tener cuidado. La iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, cree en la palabra de Dios, 27 libros del Nuevo Testamento. 27 libros del Nuevo Testamento. Se manifiestan los dones. Se manifiestan los dones, pero no hay nueva doctrina. No hay doctrina que nos cambie. No hay doctrina que cambie. De ahí salieron los mormones, porque dijeron, es que no está todo revelado. De ahí salen los testigos de Jehová, de ahí salen los que guardan el sábado, los adventistas. Y de ahí salen una grande cantidad de sectas, porque le quieren agregar a la palabra de Dios. Porque hubo alguien que trajo milagros, porque hubo alguien que traía señales, y puede traer señales, pero ya no pueden autorizar nada a lo que ya fue autorizado por la palabra por aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el que tenía que manifestar las señales, porque Él era el Mesías. ¿Qué mostraba, hermano, las señales que traía Jesús? Que Él era el Mesías. En aquel tiempo la gente creía en sanadores. Había muchos sanadores. Y mucha gente posiblemente es lo que vio en Jesús, un sanador más. Pero aquí en este pasaje se da evidencia, por eso es que se habla no nada más de sanadores, de que era un sanador, era un liberador de demonios y además era un predicador. Y su palabra tenía autoridad, que la gente decía, este tiene autoridad mayor que la de los que comparten la palabra de Dios. Hermano, un escriba que comparte la palabra de Dios es una persona que estaba compartiendo lo que debe compartir. Pero lo hacía por costumbre, lo hacía sin unción. La gente estaba acostumbrada a oírlo y no ponerlo por obra. Pero cuando viene Cristo, decían, este está hablando como quien tiene autoridad. Entonces traía autoridad del Señor y además liberaba a la gente de sus demonios y además sanaba a la gente. Entonces este no es nada más un sanador, es un liberador, pero además es un profeta. Un profeta. Jesús tenía todo, lo que mostraba que aquella persona que traía la palabra de Dios, aquella que sanaba y aquella que liberaba a los demonios, es el Mesías. Es el Mesías. Estas son señales de ¿qué? De que Él es el Mesías. Hoy, si vemos señales en la iglesia, ¿qué son? La gracia y la misericordia de Dios. La gracia y la misericordia de Dios. Y si alguien pretende tener señales, y donde a veces se demuestran que no lo son, sus señales muestran que es un mentiroso y que es un falso profeta. Por eso hay que tener cuidado. Por eso es que no podemos levantarnos el cuello. Somos tentados en eso, hermano. Los predicadores somos tentados en todas esas cosas, en buscar lo que no debemos buscar. Debemos obedecer lo que debemos obedecer, lo que el Señor nos ha enseñado, a compartir la palabra de Dios. Cristo por su amor, entonces, te libera y te sana, pero quiere que escuches su palabra. Dios sí sana, hermano, y sí liberta, pero quiere que escuches su palabra. Esa es su prioridad, porque lo que te va a salvar es su palabra. Y aún la sanidad y la liberación es un acto del amor de Dios y una confirmación de su palabra, una enseñanza de su palabra.
son ilustraciones de su palabra, son ilustraciones de su amor, para que puedas ver visiblemente y experimentar palpablemente lo que es su poder y lo que es su amor. Grábate estas dos cosas. Cuando Dios te sana, cuando Dios hace un milagro, es para que veas físicamente, experimentes físicamente lo que es el gran amor y el gran poder de Dios. Y sabe, una sanidad, por más grande que sea, por más grave que sea tu enfermedad, es tan pequeña como para la grandeza de Dios. Pero si Dios te da esa sanidad, es para que experimentes en carne propia la grandeza del amor y del poder de Dios. Entonces se convierte en una lección de su palabra para ti, porque Él abrió su boca, mandó su palabra y te sanó. ¿No lo dice así el profeta? Él envió su palabra y te sanó. ¿Qué es lo que te sana? Su palabra. Cuando Cristo habla, cuando Cristo camina, cuando Cristo se manifiesta, es la palabra que te sana. ¿Qué es la que te libera? La palabra de Cristo que dice, calla, enmudece. Y por eso a los creyentes se les inculcó, en mi nombre echarán fuera demonios. Echarán fuera demonios. Y sabes, la palabra que Jesús hace para reprender al demonio es la palabra reprender. Y la palabra que utiliza el apóstol Pablo para lidiar con un demonio de una muchacha adivinadora fue echar fuera, y es diferente. Y ahora, Jesús echó fuera a los demonios por su autoridad, sal fuera, pero los discípulos de Cristo lo hacen en el nombre de Jesús, porque Él es el que tiene autoridad. Porque es su nombre y es su palabra la que los echa fuera. Nosotros pondremos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Por qué? Por la autoridad de Cristo, por el llamado de Cristo. Aquellos que han recibido el llamado de ir y predicar su evangelio, de ir y llevar su evangelio. Las señales, los milagros no son para que tú te beneficies, sino para que recibas el evangelio. El evangelio, hermano. Así que, hablemos de la liberación. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Parece que era común encontrarse con gente endemoniada en todo lugar donde Cristo iba. En el libro de Marcos, de una manera particular, va a escuchar eso. En los pocos versículos que leímos, encontramos que Jesús sanaba y liberaba de demonios. Jesús predicaba y liberaba de demonios. En cada una de las frases usted va a encontrar que Jesús liberaba a la gente ¿de qué? De demonios. Eso es chocante para nuestra sociedad, para nuestro tiempo, en donde uno dice, bueno, ¿existirán los demonios? Nos critican y nos dicen, es que ves demonios por todos lados. Bueno, pues el Señor Jesús a donde quiera que iba encontraba demonios, gente endemoniada. ¿Será que ahora no hay gente endemoniada? Yo creo que las hay, hermano, pero hemos perdido la sensibilidad. Nuestro lugar es predicar la palabra de Dios. Y una de las formas en las que puede usted percibir que hay manifestaciones demoníacas y que Satanás sigue obrando es porque interrumpe la palabra del Señor. Si hay algo, hermano, que interrumpe la palabra de Dios, ¿qué cree que sea? Operaciones satánicas. Por eso usted discierna. ¿Qué es lo que lo distrae? ¿Qué es lo que le impide entender la palabra? ¿Qué es lo que hace que esté inquieto durante la palabra? Usted es tranquilo, pero a la hora de la palabra no le estoy diciendo endemoniado. Pero de que va a interrumpir, va a interrumpir. Hay opresiones. ¿Y qué va a tratar de atacar? La palabra. Lo va a distraer. Lo va a distraer. Y hacen un escándalo, los demonios llegan a ese extremo de hacer terribles escándalos que afecta la atención de la palabra.
Entonces, era común encontrarse muchos. A donde Cristo iba, había endemoniados. Y en la Escritura encontramos varios casos de liberación diferentes unos de los otros, y eso nos da una idea de la miseria que el hombre en pecado se encuentra, fuertemente influenciado y oprimido por el diablo y la maldad, en enfermedad y personalidad. Es decir, hay algo que me llama la atención en cómo algunos han traducido a este endemoniado. Dice que y había un hombre, dice, en donde había con un espíritu inmundo, y literalmente el vocablo estaba en espíritu inmundo, es decir, su personalidad manifestaba la personalidad de un demonio, de una actitud inmunda, pecaminosa. La plática o lo que saca a este hombre es hostil a Cristo. Y aquí le voy a poner esto. ¿No ha tenido usted pensamientos que usted dice, ah, caray, qué pensamiento tuve? ¿No ha experimentado un pensamiento así de que, ay, este hermano, debería callarse? ¿Cómo me cae gordo que esté hablando ahorita así? Y que empieza a sentir, lo ha pensado, hay gente que piensa, está uno hablando la palabra, y hay gente que se le cruzan pensamientos, algunos los verbalizan. Entonces, ese pensamiento que es un pensamiento santo, es un pensamiento inmundo, que tiene cabida en su mente, en su carne. Ahora, ¿está usted endemoniado? Está siendo influenciado por un espíritu inmundo. No a este nivel tal vez. No se asuste. Pero sí preocúpese. Porque los pensamientos son inyectados por demonios y por el mundo de Satanás. ¿Cómo funcione? No voy a dogmatizar porque no lo sabemos y estaría yo cayendo en un error en decirle, funciona así. Pero sí entendemos, hermano, que hay veces que hay pensamientos en nosotros que no son nuestros, o sea, que son nuestros, pero que los impulsó un mundo espiritual porque son pensamientos horribles. Todo el mundo tenemos de pronto pensamientos horribles. De pronto está tranquilo en la casa, llega su esposa, su esposo, su hijo y está cantando un corito feíto que canta su pariente, pero ahí está cantando. Y de pronto usted así como que, ¿por qué está cantando este coro? Y usted así como que siente que coraje. No lo dice, pero quisiera decirle, cállate. Sale tu papá y te dice, tu mamá te dice, oye, vamos a leer la Biblia. Ese pensamiento, ese sentir, yo quiero preguntarle, ¿es de Dios? Es carnal, está en nuestra naturaleza. Pero ahorita le estoy sacando algo que a lo mejor nunca ha dicho, que usted ha sentido y que usted ha pensado y ha experimentado. Vivimos en medio de un mundo espiritual caído. Y estamos, hermano, en una lucha. Entonces, ¿a qué quiero llevarlo, hermano? Yo no le estoy diciendo endemoniado, sino le estoy diciendo que tiene que luchar contra un montón de pensamientos que ven. Bueno, el caso de este señor estaba endemoniado. ¿Sí? Estaba endemoniado. ¿Y qué pasó con él? ¿Sí? ¿Qué muestra esto? Que hay maldad en el corazón, que hay miseria. ¿Sí? Vamos a ver algunas cosas que aprendemos de los demonios. Rápidamente le voy a dar algunas cosas que aprendemos de los demonios. Los demonios, porque aquí ¿quién habló? Demonio. Pero a través de un hombre. Habló el hombre endemoniado, con un espíritu inmundo, en un carácter inmundo. Entonces lo que habla es lo que está siendo inspirado por el espíritu inmundo. ¿Y qué es lo que hace?
Bueno, ¿qué le dice? Versículo 24. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Fíjese cómo son los demonios, para que discierna. Es hostil. ¿Qué tienes conmigo? Tú y yo, Jesús, no tenemos nada que ver. Algunos han tenido estos pensamientos. Esto no es para mí, esto no es. Los demonios conocen, pero rechazan a Jesús y nada tienen que ver con él. Entonces, los demonios rechazan a Jesús y nada tienen que ver con él, porque están perdidos, sin esperanza, no tienen el interés de redención, viven en maldad total y completamente separados de Dios. Hay una diferencia entre los demonios y los seres humanos. Los seres humanos estamos caídos, igual que los demonios, pero los demonios no tienen remedio. Y ellos hacen mal por hacer mal y ellos nunca buscan el bien y ellos no se arrepienten del mal que hacen. Es más, ellos son hostiles a Jesús y luego que ven a Jesús, no quieren a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que manifestó ahí el demonio? Y nos lo está dejando la Escritura escrito para que entendamos lo que es estar completamente perdidos. Y hay hombres que viven así. En este caso es un demonio que está expresando lo que representa, hermano, estar completamente perdido. Este hombre estaba completamente perdido, endemoniado. ¿Qué tienes? ¿Y qué dijo el demonio? Espíritu inmundo, en singular, hablando en plural, ¿verdad? Contra nosotros, es decir, que está hablando en favor de todos los demonios. Nos explica cómo son los demonios. Y los demonios, dice, no tienen nada que ver, no tienes nada con nosotros. Y es el primero que le llama a Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Es decir, que los demonios saben de su destino, castigo y de un tiempo preparado para ellos. Siempre va a haber que cuando se manifiestan los demonios ante Jesús, hablan del castigo que tienen. Pero mire cómo son los demonios. De hecho, el hecho de llamarle Jesús Nazareno lo está diciendo por algo. Está peleando con Jesús. Pero mire cómo es el diablo. Primero lo identifica con su pueblo natal. La gente lo conocía como el Nazareno. Pero mire qué interesante. ¿De dónde vendría el Mesías? De Belén. Pero lo conocían como Nazaret. Así que el diablo sabe por qué, cómo estaba engañando, cómo estaba manipulando. Y después dice, yo sé quién eres el santo de Dios. ¿Dijo mentira? No. ¿Pero por qué? Porque quería alterar el orden del lugar, estaban tratando de poner el pie a Jesús. Siempre va a haber una opresión y una operación satánica tratando de estorbar la obra y la voluntad perfecta de Dios. Pudo haber pasado desapercibido, pero el demonio no pasó desapercibido. Y fue porque Dios permitió que ese demonio se manifestara ahí. ¿Cómo lidia Jesús con los demonios? Aquí aprendemos algo. Los exorcistas judíos, ¿quiénes son los exorcistas? Los que se dedicaban a liberar a las personas. En aquel tiempo había exorcistas, es decir, quienes liberaban a las personas de los demonios. Pero lo hacían los exorcistas judíos por medio de invocaciones y rituales. Tenían rituales para echar fuera a los demonios. ¿Y Jesús qué hizo? No utilizó ninguno de estos rituales, sino ¿qué hizo? ¿Cuál era el problema de este demonio aquí? La bocota. ¿Qué hizo? Lo cayó. Entonces, ¿qué hizo Jesús con su autoridad? Casi le dijo, amárrate la boca. Literalmente significa eso. Calla, enmudece significa amárrate la boca. Amárrate la boca. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo cayó. Y después, ¿qué le dijo? Vete, ¿no? Sal, calla y sal de él. O sea, que sí estaba dentro de él. Sal de él. Y el espíritu inmundo ya no dijo nada, pero solamente gritó y sacudió al hombre con gran violencia.
para que veamos, hermano, que los demonios no son nada indefensos y no son nada, no tienen buena intención. Quieren destruir al hombre. Todavía delante de Jesús, para que vea la falta de respeto que tienen los demonios. Aún la falta de respeto, la falta de respeto en la sinagoga, la falta de respeto a la palabra y la falta de respeto al Santo de Dios. Ellos sabían que Él es el Santo de Dios, pero no lo adoraban y lo respetaban como el Santo de Dios. ¿No hay muchos hombres igual? Echamos la culpa a los demonios y decimos qué malos son, pero muchos hombres son igual. Jesús trató con el demonio con autoridad, porque Él tenía y tiene la autoridad. ¿Quién tiene autoridad sobre los demonios, hermano? Cristo. Nosotros no tenemos autoridad sobre los demonios, sino la que recibimos de Cristo. Y aprendamos la siguiente cosa. Aunque hablen cosas ciertas, sus intenciones nunca son buenas. Aunque hablen los demonios cosas ciertas, sus intenciones no son buenas. Así que los demonios, ¿qué hacía aquí? Lo trataban de delatar y siempre trataron de delatar. Leemos en un versículo que Jesús dice, anduvo por todas las ciudades y liberaba a los demonios y no los dejaba hablar. ¿Qué hacía Jesús? No dejaba hablar a los, porque Él había venido a predicar. Es decir, demonios, ustedes no vienen a predicar, vengo a predicar yo. Pablo dice, los discípulos, y en los últimos tiempos, muchos escucharán espíritus engañadores, doctrinas de demonios. O sea que si hablan, si anuncian. Pero Jesús vino a tomar autoridad. La palabra, hermano, que la única palabra que puede tapar la voz del mundo es la palabra de Dios. Tenemos un compromiso fuerte con la palabra de Dios para tapar toda boca de demonio, que inclusive se quiera meter a la iglesia y en la iglesia y en medio de la iglesia. ¿Dónde estaba este endemoniado? En la sinagoga. ¿Dónde estaba? Donde Jesús iba a predicar. Así que donde se predica la palabra de Dios también ahí va a haber demonios hablando, instruyendo, tratando de instruir. Y ahí es donde hay que callarlos con la autoridad y el poder de la palabra. Entonces los demonios no deben enseñar. No deben enseñar. Los espíritus deben ser reprendidos de las personas y no permitirles el ministerio, que fluya el ministerio de la palabra. Así que si se manifiesta un endemoniado, los sugieres, hermanos, se lo tienen que llevar. Y lidien con él. Con la autoridad del Señor. ¿Okay? Porque tiene que fluir la palabra. Así que aprenda esto, hermano. Esto es algo importante. En la palabra, no interrumpa la palabra. No se ponga enojado con la palabra. La palabra es importante. La predicación de la palabra, hermano, siempre es importante. Los domingos que predica la palabra de Dios es importante. No interrumpa la palabra, no pregunte. No se le está quitando su derecho a preguntar, pero pregunte después. ¿Por qué? Porque se va a escuchar la palabra del Señor. Solamente, hermano, cuando se diga, alguien tiene una duda y una pregunta, tal cosa. Pregunte, pero si no, hermano, respete la palabra de Dios. Y en cualquier lugar a donde vaya, hermano, no se ponga a contradecir. Si va a escuchar la palabra de Dios con algún siervo, en alguna invitación, con algunos hermanos, escuche la palabra y sea atento. ¿Qué aprendemos del endemoniado? Voy a citar un comentario bíblico de Wiersbe. Hoy hay gente muy parecida a este endemoniado, asistiendo a una reunión religiosa, capaces de decir quién es Jesús e incluso temblando por miedo al juicio y sin embargo estar perdidos. Mire lo que dice la Biblia en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿creer en Cristo es suficiente?
Los demonios creen. Los demonios saben que Él es el Santo de Dios, pero no se han arrepentido, no se han convertido, no tienen una fe salvadora, no tienen gracia. Mi hermano, asegúrese de usted recibir la gracia de Dios, el perdón de Dios y una fe genuina en Cristo y una fe que lo lleve al arrepentimiento, a confesar sus pecados, a arrepentirse y entregarle su vida a Cristo y a reconciliarse con Él. Recuerde, el demonio está peleado con Cristo. Los demonios están peleados con Cristo. Pero cuando usted viene, usted tiene que reconciliarse con Cristo. Mire la diferencia entre el que no se reconcilia con Cristo y el que se reconcilia. El que se arrepiente, como los que escucharon el sermón de Pedro en el libro de los Hechos, dicen: varones, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón y le dijeron a los apóstoles: varones, ¿qué haremos? Por último, las sanidades. La sanidad es un acto de amor y poder de Dios. Por causa del pecado entró la muerte y la enfermedad. Hemos entendido que Cristo vino a quebrantar la inercia del pecado y entonces de la enfermedad. La sanidad es un medio por el que podemos conocer a nuestro Redentor. Recuerde, los milagros, las sanidades van a ser un medio por el cual vamos a conocer a nuestro Redentor. No era un sanador más, Cristo no era un sanador más, Él es el Salvador del mundo, Él es el Redentor. No vino a sanar para que solamente hacerse fama, Él vino a dar su vida. Por eso le decía a la gente: no le digas a nadie, yo vengo a mostrar amor a ti. Llegará el tiempo en donde tenga que ir a la cruz, pero mientras no hables. Callaba a los demonios y le decía a la gente que no hablara. Y sabe, los demonios sí se callaban, no toda la gente se calló. Los seres humanos somos diferentes, algo somos diferentes. Así que la sanidad no es un fin en sí mismo, es un propósito de Dios que nos abre una oportunidad. ¿Para qué? Para conocer a Cristo, para escuchar su palabra. Recuerde, ¿qué es lo que Dios quiere? Que escuchemos su palabra. Cuando nos sanan es para que estemos dispuestos a escuchar. Hermanos, si oramos por un enfermo que no conoce a Cristo, oremos por la gente, pidámosle sanidad, y si es sanada, nos va a escuchar. ¿Y qué le vamos a hacer? Predicar la palabra del Señor. Abre el oído, hermano, la sanidad. Abre el corazón. Hay gente dura de corazón que pueda ser sanada y no quiera nada con Cristo. De hecho, eso pasó con mucha gente. Jesús alimentaba a muchos, sanaba a muchos, y muchos de ellos lo llevaron a la cruz. Entonces, la sanidad no es un fin en sí mismo, es un propósito de Dios que nos abre una oportunidad para conocerlo a Él, y dos, para servirle. Lea conmigo el versículo 30 y 31. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Para qué Dios nos puede sanar, hermano? Si no es para servirle. La gente quiere sanidades, quiere ver milagros, pero no quiere servirle. Recuerde, las sanidades son un medio, no un fin. Porque tarde o temprano, no es que Dios no tenga poder, pero sus sanidades fueron temporales, porque tarde o temprano murieron. Aún las resurrecciones fueron temporales. Jesús sanó enfermos, pero un día se murieron. Jesús resucitó muertos, pero después se volvieron a morir. Pero su palabra salva almas, y por su palabra un día nos resucitará y nos levantará. Hermano, es importante todo, pero cada cosa tiene su lugar. Los milagros y las liberaciones nos llevan a Cristo. Y una vez que nos llevan a los pies de Cristo, su predicación, de ello vivimos, hermano. La iglesia evangélica y la iglesia de Cristo no debemos
esperar, depender de milagros, de señales, de prodigios, sino de la palabra de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La predicación es lo más importante, hermano, que usted escuche la palabra de Dios. Dios quiere que usted lo escuche a Él y que lo conozca a Él y que conozca a Cristo. Porque Cristo es más que un sanador, más que un liberador. Él es Dios, es nuestro Salvador. Y no hay manera de que se nos revele sino a través de la palabra y de la proclamación que los siervos de Dios podemos hacer de la palabra revelada a través de las Escrituras.